Compañeros, espero se encuentren bien. Esta es la segunda mitad del tutorial para trabajar con café y agua. Los siguientes materiales que vamos a ocupar son nuestro soporte para poner nuestro plano. Y vamos a ocupar también masking para pegar nuestro boceto en el soporte y no pueda moverse y nos dé mayor seguridad en los trazos. Vamos a ocupar masking para no dañar el material. En su defecto no tengo y lo voy a sustituir con cinta canela. Vamos a utilizar pinceles, uno delgado, uno medio y uno grueso, para utilizarlo dependiendo el área que vamos a pintar. Yo no tengo pinceles y en su defecto voy a utilizar unos cotonetes, papel higiénico, y si en el camino me encuentro con algún problema, buscaré la manera de resolver con algún otro material. Vamos a utilizar un godete para poder diluir nuestro café y sacar diferentes tonos, pero no tengo. En su defecto voy a utilizar 3 vasitos recortados. Vamos a ocupar también café soluble y una cuchara para poder medirlo. Y finalmente vamos a necesitar un poco de agua. Antes de realizar mi proyecto es necesario que observe la imagen original y comience a observar cuántos tonos voy a ocupar. Aquí puedo observar que existe uno muy claro, 2, 3, 4, 5, el tono más oscuro 6. Aproximadamente 6 tonos voy a ocupar para hacer este trabajo. Ok, lo primero que tengo que observar es cuántos tonos voy a sacar y escatimar el material que necesito. Por ejemplo, en el tono más claro, que es este, y probablemente este, voy a necesitar un tono muy claro y voy a procurar medir cuál es la medida que voy a utilizar, pensando en preparar un poco de más para que no me haga falta. Posteriormente voy a preparar un tono medio para trabajar lo que es el fondo, la base. Voy a practicar un tono más oscuro, que es el chile, esta parte de aquí. Y finalmente voy a preparar un poco de tono muy oscuro para sacar estos tonos finales y las sombras. Para ello voy a necesitar un poco de agua y voy a poner solamente un poco de café al gusto. Podemos comenzar a hacer los tonos más claros y después haciendo los más oscuros al final. Puede hacerse de manera inversa, pero eso ya depende de ustedes. No tengo pinceles, entonces voy a utilizar el papel. Un pincel delgado, en este caso un cotonete, me va a ayudar a pintar las áreas más pequeñas. Vamos a utilizar un pincel medio para las áreas medias y un pincel grande para las áreas mucho más grandes y más extensas. Entonces, en este caso utilizarían un pincel medio, pero yo voy a ocupar un papel. Si su tono no les agrada, pueden ir diluyéndolo más o poniendo más café. Yo utilizo el pintar primero las zonas más claras, porque si me paso en esta zona más oscura, el café oscuro va a borrar estas imperfecciones. Pero si comienzo con los tonos más oscuros y si se pasan al área más clara, ya no tendrá solución. El papel fabriano nos ayuda mucho a que no se arrugue, pero si ustedes utilizan un papel más sencillo como el mío, no se preocupen, su trabajo va a llegar a la normalidad después.
Pueden utilizar el pincel más pequeño para llegar a aquellos lugares en donde no llegaron con el más grande. En este caso yo estoy utilizando el cotonete. Deben esperar a que se seque un poco para poder continuar poniéndole los tonos que continúan en un objeto. Ahora voy a trabajar con el tono medio. Recuerden lavar sus pinceles siempre que cambien de tono. Voy a ocupar un tono medio. Voy a ocupar un pincel más grande. En este caso voy a ocupar un papel más grande. Y voy a comenzar a sombrear aquella parte que yo observo que es un tono medio. En este caso no importa que yo me pase a esta área, porque como es más oscuro, en un futuro va a tapar todo lo que yo me pase. Ahí no tienen por qué preocuparse. También voy a sacar este tono medio de acá abajo. Y aquí sí tienen que tener cuidado que no se pase el tono medio al más claro, porque ahí sí se mancha. Nuevamente con el cotonete voy a pasar aquellas áreas en donde no alcancé con el papel higiénico. Y esperemos a que se seque. Muy bien, compañeros, ahora podemos observar que ya secó un poco y existe una diferencia entre un tono y otro. Ahora, observando bien nuestra imagen original, vamos a crear un tono más oscuro y vamos a sombrear un tono claro, uno más oscuro y vamos ahora por uno todavía más oscuro. Acuérdense de limpiar sus pinceles con un trapito cada que cambien de tono. Y traten de no manchar su trabajo. Es de mucha paciencia. Ahora voy a tomar un poco de papel y lo voy a adecuar de modo que me sirva para poner el café encima. Es importante que sepan que si ustedes con el mismo tono pasan una vez y encima otra vez con el mismo tono una vez que secó, ese tono se va a ir haciendo más oscuro. Vamos a tratar de no pasarnos de nuestro boceto, las líneas de nuestro boceto. Pueden ir recortando, delimitando aquellas áreas en donde termina un tono y comienza el otro, en donde termina un objeto y comienza el otro. Ok, vamos a esperar a que seque un poco y mostramos el resultado. Ok, compañeros, hasta ahora llevamos un tono, dos, tres tonos. Vamos ahora a ponerle las sombras a los objetos en lo que se seca el objeto más grande. Para ello es necesario observar en el dibujo original en dónde se encuentra el tono más grande, el más oscuro, y comenzar a detallar. Por ejemplo, voy a comenzar por aquí. Voy a poner el tono más oscuro aquí. Voy a enjuagar mi pincel o voy a ocupar otro. Y ahora voy a difuminarlo.
Voy a ocupar un tono más claro y lo voy a poner entre los dos tonos, el tono más oscuro y el tono más claro. Este tono que estoy ocupando es el casi blanco, transparente, casi pura agua. De igual manera vamos a ocupar el tono más oscuro otra vez. Vamos a lavar nuestro pincel. Comenzamos con el tono más oscuro y vamos a sombrear nuestro objeto en esta parte y del lado contrario. Vamos a concentrar ahí mucho café porque la sombra ahí es muy oscura. Ok, vamos a lavar nuestro pincel o vamos a ocupar uno nuevo y vamos a poner el tono más claro para difuminar. Recuerden que no se tiene que ver dónde termina un tono y dónde comienza el otro. Más o menos así. Finalmente vamos a preparar el tono más oscuro de todos. Y ahora vamos a sombrear esta parte de aquí. Ya que vemos que en nuestro dibujo en esa área tiene más oscuridad. Vamos a pintar un poco de sombra. Y con el tono más claro vamos a difuminar. Ok. Finalmente vamos a preparar el tono más oscuro. Si ustedes quieren que les quede espeso completamente su café, no importa. Tenemos que ir experimentando. En este caso, mi café está muy espeso para sacar el tono más oscuro. Las partes más oscuras que podemos observar. Necesito un tono más oscuro, voy a poner mucho más café. Casi es una pasta la que estoy ocupando. Y eso es. Vamos a sombrear las partes mucho más oscuras. Vamos a cuidar mucho el no pasarnos. Y finalmente vamos a hacer los accesorios. Vamos a esperar a que se seque un poco nuestro trabajo y regresamos. Ok, y finalmente vamos a intentar poner ya las partes accesorias, las partes decorativas. Por ejemplo, la parte de abajo. Vamos a esperar a que seque un poco. Vamos a hacer la parte de la textura visual del fondo. Y en este caso yo me encontré una goma que utilizamos en el ejercicio pasado. Y vamos a intentar hacer un efecto muy parecido al de la imagen. Vamos a utilizarlo como sello para acercarnos un poco a esa textura visual. Puedo experimentar con muchas
muchas cosas, incluso con mi huella digital. Vamos a ver si encontramos una textura parecida. Vamos a ocupar un tono medio. Y vamos a hacer algunas marcas. Y ahora sí, finalmente vamos a hacer los detalles de esta parte, esta pequeña textura visual. Voy a utilizar un tono medio porque recuerden que si aplicamos un tono encima de algo que ya está sombreado, la sombra se va a hacer más grande. Entonces vamos a hacerle esos pequeños efectos visuales.